Compras un café como cualquier día, pero esto no parece ser un café cualquiera. Escuchas murmullos que provienen de este, como si estuviera vivo, intentando decir algo. Te parece tan difícil de creer que lo pasas por alto, pensando para ti mismo, tal vez lo imaginé, y sigues adelante. Sin embargo, esta experiencia fuera de lo común está lejos de haber terminado. A partir de ese momento, comienzas a escuchar voces bajas y ruidos que provienen de todas las cosas que has comprado. Así que, ya sin poderlo negar, con mucho asombro e intriga, te decides a descubrir qué está pasando realmente. Por lo que te acercas al frente de los objetos con un oído atento, pero solo escuchas susurros y ruidos ininteligibles nuevamente, como si los sonidos vinieran del fondo, bloqueados por algo. Por lo tanto, te aproximas lentamente a la parte trasera de los objetos, justo donde hacen las sombras, y entonces los vados ruidos sofocados comienzan a transformarse en sonidos claros y palabras. Yo tengo que ocuparme de mi Todo hijo para quieres limpiar de la que vida. niño. Estoy grande ya. De todas maneras no quiero dejar de Tiene uno que buscar manera para salir adelante. Son las sombras. ¿Qué historias cuentan las sombras?, te preguntas, y ellas contestan. Has estado rodeado todo el tiempo de los secretos que nosotros, las sombras, susurramos, pero estabas tan absorto en ti mismo que nunca habías mirado más allá de la superficie, detrás de lo aparente. Así que actuamos como si no existiéramos, como un secreto silenciado. Pero, una vez que empiezas a prestar atención, comienzas a escuchar el susurro de las sombras. Ahora que nos oyes, te preguntamos, ¿qué precio le pondrías a tu vida? Quizás pienses que es un supuesto imaginario y hasta absurdo, pues, ¿quién podría vender su vida? Ni por la suma más grande, el dinero igualaría el valor de la vida. Pero, si te dijera que hay personas que venden sus vidas, y que, de hecho, tú ya las has comprado. A 100 pesitos se la vendo, te dice una mujer del café. Y un hombre de las abejas de miel, otra de los hilos entramados. Así como muchas y muchos más, te dan un precio por su vida también. Porque la vida no es solo un simple cuerpo finito que respira y existe. En realidad, la vida se propaga y se filtra más allá de este, dejando rastros de sí por todo cuanto toca, siendo así los recuerdos, momentos y historias que la llenan. Así que, he aquí, sus recuerdos y historias. Aquí, en la obra de sus manos están contenidos, te venden parte de su alma y aún se las pagas regateada. ¿Cómo culparte? Si a simple vista, en la ciudad, no somos más que un simple producto ahí dispuesto como solo a la espera tuya, como si fueses el centro del universo, girando todo a tu alrededor, y por obra solo de tu misma gravedad, llegara todo a ti. Así pues, en el egocentrismo y la gratificación inmediata te encierra, no viendo todo lo que va más allá de ti mismo. Pero, ve a lo profundo, al corazón mismo, donde lo que no se ve es lo que más ilusión genera. Lo que no se toca, lo que más se siente, tanto que hasta el corazón acaricia, y lo que no se degusta, donde se halla el mayor gusto, pues, ante todo, lo hicimos con gusto. Y a que llegas a lo esencial, sientes las historias de paciencia que esperan la vida y de frustración por cosechas perdidas, de suspenso por las sequías y de alivio con la primera lluvia, de terror por una plaga y de dicha al cosechar los frutos del esfuerzo. Pero, sobre todo, historias de amor, ya que es hecho mano a mano entre la naturaleza y el humano. Una mano llena de mugre, callosa y áspera, gotas de sudor que escurren de la frente, brazos agotados y una espalda dolorida, ojos iluminados con esperanzas y sueños, la piel que siente la lluvia que empapa y el sol que quema, el impulso inagotable de su corazón, al ritmo del latir de sus seres queridos. Todo eso en un bocado, en un trozo que cabe en tu boca. Todo eso en una pieza, en un tejido que te envuelve, en un diseño para tu disfrute. Pero en un mundo donde solo la cantidad importa, todos los que estamos detrás nos perdemos en números insignificantes por aquellos intermediarios y colosales que sí tienen la capacidad milagrosa de convertir nuestros productos en números grandes, multiplicando los panes como un portento. Y así, cuando la cantidad vale más que el interior, nos volvemos solo precios, escondidos detrás de números que, al final, hasta terminan en tus cuentas como simples números negativos. Sin embargo, ahora que sabes que detrás de esos números hay una persona o incluso un ser que batalla día con día por salir adelante, que con amor y pasión hace lo que crea,
porque sueña con sacar adelante su familia. ¿Acaso esos números negativos no se volverían positivos? Al sentirte complacido de ver claramente cómo les ayudaste, al ver el impacto positivo que tuviste al gastar y consumir. Ahora, te quedas con la decisión en tus manos. Permanecer cómodamente en la superficie o adentrarte hasta la esencia misma de las cosas, ateniéndote a caer bajo efecto de un hechizo, donde los secretos de las sombras comienzan a susurrarte sin poder ya más silenciarlos, despertando tu interés y seduciéndote inconteniblemente a que veas detrás de la superficie, hasta donde yacen las sombras. En tanto, comiences a prestarles un oído atento y descubras sus historias, para que el consumo y el dinero dejen de ser un mero deseo material individualista y se conviertan en una forma de contribuir al bien común, de ayudar a los demás, a otros que son tan humanos como tú.